preparaste de antemano, Señor, para nosotros. Hoy queremos, Señor, que tú nos lo des, por favor, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque hasta el día de hoy, Señor, tú no nos has dejado y tú no nos has desamparado. Pedimos, Señor, que tu palabra redarguya nuestras vidas, que tu palabra hable a nuestro corazón, Señor, que tú, Señor, toques nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo y que seamos redarguidos de pecado. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pido, Señor. Pongo mi vida delante de ti, Señor. Unge mis labios, Señor. Toma mis pensamientos para que yo pueda trasladarle a tu pueblo, Señor, tu palabra. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Estuve pensando en esta mañana y en la madrugada que poder compartir con ustedes, y el día de anoche tuvimos una reunión y mientras estaba enseñando algunas cosas que como líderes nosotros necesitamos saber, venían algunos textos a mi corazón y entonces dije y entendí que de plano que esto era lo que el Señor quería que habláramos. Platicaba con los hermanos el día de ayer con respecto a la historia de Gedeón. Ustedes se recuerdan muy bien quién era Gedeón. Era un hombre, era un guerrero, el cual Dios tuvo que trabajar en él, porque de alguna manera Gedeón no se sentía capacitado para poder hacer la obra que Dios le estaba encomendando. Y entonces algo que Dios tuvo que trabajar, Dios trabajó tres cosas muy importantes en la vida de Gedeón. Y yo lo compartía con los hermanos. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es que viene Dios y le habla a Gedeón y le pide a Gedeón que destruyera los altares de su padre, que su padre le había hecho. Y entonces Gedeón había desde su niñez había sido enseñado de una manera. Pero ahora viene Dios haciendo un llamado a la vida de Gedeón y le dice que es necesario que él rompiera, que él derribara todo aquello del pasado, todo aquello que por sus padres él había heredado, todo aquello que sus padres le habían enseñado, y que sobre las ruinas que él había, de lo que iba a derribar, que entonces él edificara ahí un altar para Dios. Entonces, note bien que Dios viene a hablarle a este hombre, a este líder que no se consideraba a él como tal, y Dios le habla con respecto a lo que debía de hacer, pero le trae una ministración a su pasado. Viene Dios ministrando su pasado, dando a entender que Dios quiere hacer cosas nuevas con nosotros. Dios va a hacer cosas nuevas con usted y conmigo, pero es necesario que para que Dios haga lo nuevo en usted, usted sea capaz de derribar su pasado. Amén. Eso fue lo primero que le pidió el Señor. Pero luego viene Dios y trata con la manera de pensar de Gedeón. Gedeón pensaba en pequeño, tenía un pensamiento pobre Gedeón, porque así había sido toda su vida. Usted se recuerda que los madianitas venían, que cada vez que tenían la cosecha y le quitaban todo, y entonces se acostumbraron a guardar lo poquito y se conformaban con tener lo poquito. Pero ahora viene Dios y le quiere quitar ese pensamiento, porque ¿cómo era posible que ellos pudieran vivir con algo poquito cuando que los madianitas venían a quitarle todo? Entonces el Señor dice: yo voy a trabajar con tu pensamiento y te voy a quitar ese pensamiento de pobre que tú tienes. Y le quita eso y lo empieza a trabajar. Pero lo otro interesante en la vida de Gedeón es que Dios viene y le ministra a Gedeón de su espíritu. Porque entonces ahora, para poder hacer el trabajo que él necesitaba hacer, tenía que tener el Espíritu de Dios. Y entonces dice que viene el Espíritu de Dios y se posa sobre Gedeón. La vida de Gedeón cambió. Tres cosas importantes: uno, trabajar en el pasado; otro, cambiar nuestra manera de pensar; y que venga el derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros. Son cosas muy importantes para que con nosotros podamos ejercer y podamos hacer la obra que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero entonces me llamó la atención porque hay en la Biblia muchos ejemplos de gente guerrera,
gente que Dios llamó para hacer un trabajo específico, gente a la que Dios le habló y que Dios se mostró y que Dios se iba a respaldarlos, pero que de alguna manera su incapacidad los inhabilitó. Hay muchos hermanos dentro de la iglesia, hay muchos, estoy hablando de la iglesia en general, gente a la que Dios quiere levantar a la manera de Gedeón, pero todavía tienen ese tipo de pensamientos, todavía pensamos igual que Gedeón. Recuérdese que Gedeón le pide al Señor 3 confirmaciones de que era Dios el que le estaba hablando. Algunos no hemos esperado tres confirmaciones. Algunos en las primeras que Dios le habla le creen y las cosas suceden. Pero muchos de nosotros, 1, 2, 3, 4, y no nos ponemos a pensar que Dios quiere hacer una obra, que Dios quiere hacer algo en nosotros, pero a causa de que nosotros como hijos de Dios no queremos aceptar el llamado de Dios a nuestras vidas, o no queremos aceptar la responsabilidad que Dios está poniendo. Preferimos cuestionar a Dios y así se nos va el tiempo. Así se nos va el tiempo. Yo no sé, hermano, cuál es el plan de Dios o cuál fue el plan de Dios para su vida, el propósito de su vida. Yo sé que los planes de Dios son de bienestar y de esperanza, pero hay algo específico a lo cual Dios lo llamó. Yo he oído gente, y usted de plano la ha oído, que hablan y dicen: no, es que el ministerio mío es el ministerio de la banca, de estar sentado. Y Dios no te llamó para estar sentado, hermano. Dios levantó a Gedeón en el momento preciso, en su tiempo, para hacer una tarea. Y mire lo lindo de Gedeón, porque cuando usted examina la vida de Gedeón y la forma como él, como el Señor lo usó, usted recuerda que fueron 32,000 hombres que fueron a la guerra con Gedeón. Fíjense, lindo esto. Pero de los 32,000, 22,000 eran unos miedosos. Eran unos miedosos. Y de los 22,000, y de los 10,000 que le quedaron, 9,700 eran orgullosos. Qué congregación la que tenía Gedeón, hermano. 22,000 miedosos y 9,700 orgullosos, porque solo 300 se humillaron para beber el agua. Y con esos 300 Gedeón ganó el Señor le dio la victoria a Gedeón. Y hablábamos de eso, y entonces me llamó la atención porque Dios a usted lo está viendo con ojos de guerrero. Así le dijeron a Gedeón. Mire el ángel, cuando se le aparece aquella voz que le dijo: valiente guerrero. Y Gedeón volteaba a ver, hermano. Y a ver, ¿y a quién le hablan? Dijo. Y así está haciendo Dios hoy dentro de la iglesia, y está diciendo: valiente guerrero. Y mucha gente se hace los locos. Muchos están haciendo los locos. Saber a quién le habla el Señor. Pues a usted le está hablando el Señor. Y el Señor quiere hacer algo en cada uno de nosotros. Dios quiere hacer algo en tu vida, de tal manera que todo aquello, hermano, que en el pasado, todo aquello que aún en el presente te ha estado afectando y que el enemigo ha venido para quitar, el Señor quiere que tú te levantes y que tú te pares en la brecha y tú le digas al enemigo: no más. Pero a veces nos incapacitamos nosotros mismos. Y entonces hay un pasaje que le quiero mostrar en Jeremías capítulo 14 y versículo 9. ¿Por qué has de ser como un hombre desalentado, como guerrero incapaz de salvar? Sin embargo, tú estás en medio nuestro, oh Señor, y por tu nombre somos llamados. No nos abandones. Pero mire lo tremendo, hermano, que este pueblo había llegado a tal grado. No querían volverse, querían que Dios los salvara, pero no se querían volver a Él.
Y llegaron a pensar que Dios, mire, era un hombre desalentado y un guerrero incapaz. Y usted y yo sabemos que nuestro Dios no es un guerrero incapaz. Pero así pensó el pueblo, que Dios era un guerrero incapaz. Y resulta, y le habla. Aquí la pregunta es: ¿por qué has de ser como hombre desalentado, como guerrero incapaz de salvar? Porque el Señor está, mire, el Señor se había apartado del pueblo a causa de todo el pecado que habían hecho, y los dejó a la deriva, y los dejó para que los enemigos de ellos hicieran lo que quisieran. Pero ahora resulta que el pensamiento de aquella gente en este momento, cuando se levanta el profeta Jeremías, era que Dios no era capaz de salvarlos. Y entonces yo pienso, y leyendo este pasaje, yo decía, bueno, Dios no es un guerrero incapaz. Los incapaces somos nosotros. Usted y yo somos incapaces. Pero ¿qué son aquellas cosas que a nosotros nos incapacitan? Entonces, viendo este pasaje, yo le titulé en esta tarde: Incapacidades de los guerreros. Porque quiero que note algunas cosas que posiblemente a nosotros nos están apartando de ver la gloria de Dios. Que a usted, como un guerrero valiente, lo están incapacitando. Dice amén. Hay un pasaje en la Biblia, en primera de Samuel, capítulo 17. Usted se recordará muy bien de esa historia. Estaban en aquel momento los guerreros de Saúl parados en una, hermano, mire, ya llevaban semanas ahí parados, porque se había levantado un filisteo, un Goliat, que se levantaba cada mañana, en la mañana y en la tarde, para desafiarlos. Pero eran guerreros de Saúl. ¿Usted se acuerda de la historia? Ahora, cuando usted examina la historia, ¿qué era lo que los incapacitó? El miedo. Pero los atemorizaba lo que oían del filisteo. Muchos guerreros hoy están siendo incapacitados. No son capaces de hacer la obra, no son capaces de pararse en la brecha, no son capaces de pelear su batalla a causa de que le están prestando atención a los filisteos. El filisteo viene, habla y nos atemorizan, hermano, y se nos olvida, igual que al pueblo de Dios se nos olvida, que nosotros tenemos un gran guerrero de nuestro lado, hermano, que Él va como poderoso gigante peleando las batallas por nosotros. Nuestro Dios no es un guerrero incapaz. Los incapaces somos nosotros. Y lo que nos incapacita es que prestamos atención a lo que la gente allá afuera está hablando, a lo que el filisteo está diciendo, y se nos olvida que hay un Dios grande, hermano, que solo está esperando que usted dé la orden, y Él se va a levantar y Él va a enviar sus ejércitos para defenderlo a usted, para levantar bandera por usted, y no lo va a dejar que sea derrotado, porque nuestro Dios nunca ha perdido ninguna batalla. Mire lo lindo de esto. ¿Qué te está incapacitando a ti? Hemos permitido que vengan los madianitas y se lleve todo. Has estado sembrando, has estado cultivando, has estado trabajando, has estado poniendo tu empeño, has estado haciendo la obra, pero no ves ningún resultado. ¿Por qué? Porque el madianita vino y se llevó todo. Y entonces les recuerdo las 3 cosas que Dios ministró en Gedeón. No vas a poder pararte en la brecha, no vas a poder hacerle frente al madianita si primero no cambias tu manera de pensar, no derribas tu pasado y no dejas que el Espíritu Santo obre en ti.
Nosotros por nuestra propia cuenta no nos podemos parar ante el adversario, hermano. Si Dios no está de nuestro lado, no nos va a dejar tranquilos. Pero hoy es el tiempo que la iglesia se tiene que levantar, se tiene que poner de pie, se tiene que parar en la brecha. Ya basta que el enemigo, hermano, siga haciendo de las suyas en las familias, en los hogares, en las iglesias. Ya basta. ¿Por qué? Porque no hay gente capaz que se levante y que se ponga en la brecha y le diga: aquí no más. Nos quedamos de brazos cruzados o nos hacemos los locos igual que Gedeón. Pero entonces, en ese pasaje usted se recuerda de Primera de Samuel 17, entonces el pueblo no sabía qué hacer, porque estaba siendo atemorizado por un Goliat. Y entonces el Señor levanta a un hombre, Primera de Samuel 18:5. Y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba y prosperaba. Oiga bien este líder. Y Saúl lo puso sobre los hombres de guerra. Y esto fue agradable a los ojos de todo el pueblo, también a los ojos de los siervos de Saúl. ¿Por qué pusieron a David enfrente de los guerreros, de los miedosos? ¿Cuáles eran las cualidades de David? ¿Usted se recuerda las cualidades de David? David, cuando presenta su currículo, David dice: a mí no me asusta ese que está ahí enfrente. Y David empieza a hablar y dice: cuando yo estaba en el campo, si venía un oso a atacar a las ovejas, yo salía y peleaba contra el oso. Si el león venía a quererla devorar, yo peleaba contra el león y lo mataba. David no era un hombre, hermano, que huía ante la adversidad. David era un hombre que se paraba en la brecha. David fue un hombre que no le importó lo que el filisteo hablaba, lo que el filisteo decía. Él sabía que Dios estaba de su lado. Pero había un ejército lleno de guerreros atemorizados. Había un ejército lleno de gente, aún su hermano fortachón, fuerte, hermano, ahí empezó a menospreciar a David, y David tampoco le hizo mella lo que le dijo su hermano. Y entonces lo vieron a él como un líder y dijeron: no, Saúl lo vio y dijo: no puede ser. Mire qué tan tremendo era David. Y David todavía pregunta y dice: ¿qué le va a dar el rey al hombre que se ponga enfrente de este gigante? Pues el rey dijo que le iba a dar su hija. Bueno, con suficiente, dijo. ¿Para qué más? Y se fue, hermano. Y yo he hablado y le he enseñado, hermano, y usted se recordará que si David tomó 5 piedras del arroyo cuando pasó, no era por si fallaba, era porque habían 5 gigantes. Goliat tenía 5 hermanos, eran 5 ellos. O sea que David llevaba una piedra para cada gigante. Porque usted y yo no vamos a tirar al aire. Enseñábamos eso el día viernes. Usted no está corriendo la carrera como que no tiene meta. Usted no tira golpes como al aire. Oía a nuestro apóstol predicar y él hablaba de esto y decía: nosotros no somos como en aquel, mire, y perdone la expresión, nosotros no somos como traidas, decía él, cuando se pelean. ¿Cómo se pelean las muchachas, hermano, cuando se están peleando? Sí. Ya, las mujeres así. Usted y yo no somos así. Nosotros no peleamos al aire. Usted donde pone el ojo, pone la bala. Amén. Así debemos de ser. David era un hombre, hermano, que se paró en la brecha y dijo: no es posible que este incircunciso esté hablando mal del ejército de Dios. Y entonces, hermanos, mire, se dio una victoria tremenda. Pero se tuvo que levantar un hombre al cual Dios le había ministrado todas estas áreas. Un hombre con experiencia. Un hombre que no se asustaba, que no se amedrentaba ante lo que viniera.
La iglesia hoy, hermano, tiene que empezar a pensar diferente. Hablamos y predicamos y enseñamos de un Dios todopoderoso, de un Dios fuerte, de un Dios que pelea batallas, que nunca ha perdido. Pero cuando estamos en medio de la situación, ¿por qué no nos paramos al frente de la batalla? ¿Por qué esperamos que otro sea el que venga? ¿Por qué esperamos que otro sea el que venga y pelee la batalla por usted? Usted va a tener que pelear sus propias batallas. Pero ¿qué es lo que lo ha estado incapacitando? Pues lo que el enemigo ha dicho de usted, lo que allá afuera dicen de usted. No pueden, no lo van a lograr. Eso le pasó a los guerreros de Saúl. Pero vuelvo al ejemplo de Gedeón, que me dejó cautivado anoche, que estaba enseñando esto, hermano. Tenía un pensamiento de pobreza, que se conformó con lo poquito. Y de mucha iglesia hoy no ha querido cambiar ese pensamiento. Pensamos en poquito, no pensamos en grande. Dios dice en su palabra que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos, para que usted sea prosperado. Él vino para darnos vida y darnos abundancia. Pero vivimos siempre en poquito, nunca nos alcanza. Gracias a la misericordia de Dios tenemos lo suficiente, pero no cree que el plan de Dios no es que usted tenga solo lo suficiente. Dios quiere que usted tenga más de lo suficiente, que hay abundancia. Pero como no queremos cambiar eso, entonces tenemos que permitir que Dios ministre eso. Pero en el caso de los guerreros de Saúl, hermano, prestaron atención a lo que el filisteo hablaba. Entonces ahora les ponen a un hombre. Y este es el currículo de este hombre. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Eso decía David. En otras palabras, David lo comparaba a él como un oso, como un león que venía. Y él dijo, pues ya esto yo los he derribado, ¿y este qué está haciendo aquí? Pero a veces resultamos nosotros como los 32,000, perdón, como los 22,000. Así terminamos. Vamos a ir a la guerra y vamos a ir a pelear y vamos a salir a pelear y estamos ya armados. Pero cuando de repente el Señor le tuvo que hablar a Gedeón y le dijo, es que son muchos, Gedeón, son muchos. Y no te has dado cuenta que ahí, entre los 32 hay 22 que lo que menos quieren es ir a la guerra. Entonces Gedeón le dijo, mejor váyanse para su casa. Váyanse para su casa. Y hermano, eso es tremendo. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos está incapacitando para poder pelear nuestras batallas? Le voy a dar otro ejemplo. Génesis capítulo 25 y versículo 27. Yo no sé si usted te tomó el tiempo, pero a mí se me olvidó cliquear aquí, mire. Por gusto traigo esto. Bueno, usted me lleva el tiempo ahí, hermano José Luis. Gracias, hermano. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo, pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Mire, aquí era otro guerrero. Esaú era un hombre, hermano, cazador. Esaú era diestro para animal que se le aparecía, animal que lo cazaba Saúl. Esaú. Era bueno para cazar animales, pero no pudo vencer su propia carne. No pudo vencer su propia carne. Guerreros
que saben cómo cazar, que saben utilizar el arco, que saben utilizar las herramientas que Dios les ha dado, pero tienen un problemita, que no pueden eliminar las cosas de la carne. Y su carnalidad a muchos los ha llevado como Esaú. Hermano, ¿qué fue lo que al final? Mire, nosotros conocemos la historia de Esaú y de Jacob, pero hubo algo en Esaú que no logró entender, no logró comprender lo que la primogenitura significaba, y en un momento determinado su carne se debilitó. Se nos acabó la batería esto. Lo cierto es, mira, aquí en este pasaje que me llama mucho la atención, es que él podía matar cualquier animal, era bueno para la caza, pero lo que lo venció fue un plato de lentejas. Aquellos suculentos, hermano, yo no me imagino en Cristo salían las tortillas a la par, Jesús mató, hermano, y con el hambre se traía que no. Bien preparadito. ¿Sabe si le puso arroz y ensalada? Yo no sé, hermano. Pero lo llevó a cambiar lo espiritual por satisfacer sus deseos. Pero era guerrero, sabía cazar. ¿Cuántos en este tiempo cristianos evangélicos han vendido su primogenitura por un deseo carnal? La Biblia dice: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, algo que usted debe de aprender a vencer es la carne. Pero si no podemos vencer ni siquiera los deseos de la carne que tenemos, hermano, ¿cómo vamos a vencer a los Goliath o a los enemigos que se ponen al frente? No vamos a poder. Y entonces nos incapacitan. Pero lo que nosotros hemos estudiado y hemos hablado acerca de Esaú fue que lo que lo llevó a eso fue el cansancio. Cuando hay gente cansada, por eso hoy el Señor hablaba y el Señor decía, hermano, que Él venía para dar fuerzas al cansado. Versículo 29 y 30: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Entonces, ¿qué te incapacita? El cansancio. El cansancio. ¿Cuánta gente por cansados no han podido pelear sus batallas? Han perdido. El cansancio es un enemigo, hermano, terrible. Pero déjeme decirle que hay guerreros que a pesar de su cansancio persiguen al enemigo. Jueces capítulo 8 versículo 4: los 300 hombres de Gedeón, dice la Biblia, que estaban cansados, estaban agotados, pero no dejaron de perseguir al enemigo.
Pero hoy hay gente cansada dentro de la iglesia y el cansancio los ha llevado a vender su primogenitura, a cambiar lo espiritual por algo carnal, hermano, y a satisfacer los deseos de la carne. Y se les ha olvidado que si no pueden vencer primeramente los deseos de la carne, no van a poder vencer al enemigo. ¿A cuántos de nosotros todavía la carne nos vence? Tu espíritu ha estado dispuesto, pero tu carne es la que te termina, hermano, llevando a perder las batallas. Tal vez al enemigo lo has tenido boca de jarro, decimos nosotros, hermano, lo has tenido ahí listo solo para que le des el último toque. Por eso fue que cuando David se para frente a Goliat, lo vio caído, pero ahí no se acabó el asunto. Le tuvo que cortar la cabeza por si se quería levantar. Has tenido al enemigo, hermano, ya el Señor te lo ha entregado en tus manos, pero a causa de que te cansaste, no pudiste vencer la carne, eso te incapacitó para poder obtener la victoria. Entonces Esaú, guerrero, terminó incapacitado por su cansancio. Pero los 300 de Gedeón, cansados, y perseguían al enemigo. Si alguien lo tiene, me lo lee, porque me gustó ese pasaje, hermano. Jueces 8, 4 y 5. Permítame que porque estamos grabando, entonces que lo oigan los hermanos. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Amén. Guerreros. Pero ¿sabe qué enseñábamos ayer? Que una de las cosas que Gedeón le dijo a los 300 es: hagan como yo hago. Hagan como yo hago. Si Gedeón corría, los 300 corrían. Si Gedeón, hermano, aún cansado corría, ahí van los 300. Los 300 no. Gedeón, por favor, estamos cansados. No, hermano, ellos cansados. Gedeón los vio cansados. Y le habla a la gente que estaba ahí, les dijo: denle que sea un pedazo de pan a estos que vienen, porque ellos me están ayudando a pelear y vamos persiguiendo al enemigo. Entonces, hermano, si tú quieres ver la mano poderosa de Dios obrando en tu vida, si tú quieres ver las victorias de Dios, aún cansado, sigue peleando. Yo no le estoy diciendo acá, hermano, no se canse. Claro, en algún momento determinado nos hemos cansado. En algún momento determinado nos hemos sentido débiles. Porque es nuestra humanidad, tenemos nuestro cuerpo. Y la Biblia lo dice, que la carne es débil, pues. Pero eso no es excusa para que tú dejes de pelear tus batallas. Eso no es excusa para que tú te sientes. Aún cansado, tú vas a seguir persiguiendo al enemigo. Y en el camino Dios te va a poner a alguien que te dé alimento, que te dé pan, para que sigas corriendo, para que sigas peleando, para que no dejes que el enemigo se dé la vuelta. Persíguelo. El Señor los entregó en nuestras manos. Dios está de nuestro lado, hermano. Dios está de tu lado. Dios está de tu lado. Y las batallas que vayas a pelear, Dios te las va a dar. Dios ya te dio la victoria. Lo único que tú tienes que hacer es levantarte en el nombre de Jesús. No dejes que lo que la gente dice afuera te incapacite. No dejes que el cansancio te incapacite. Tú sigue peleando. Tú sigue peleando. El Señor va a obrar en ti.
Vas a ver, hermano, mire la historia esta de Gedeón que todos nosotros conocemos. Usted sabe que dice que en ese momento ellos quebraron el cántaro, resplandeció la antorcha que tenían en el cántaro, pero tenían esos hombres 7 cosas importantes, hablamos ayer que tenían, pero de las 3 importantes tenían trompeta, cántaro y antorcha. Usted no lee que tenían espada. ¿Y de dónde agarraban la espada? Pues si en una tenían que tener la trompeta y en la otra tenían que tener la antorcha. ¿Y de dónde agarraban la espada? Pero Dios les dio la victoria, porque el enemigo entre ellos mismos se estuvieron matando. Usted ni siquiera se va a dar cuenta y van a caer. Cuando usted lo vea ahí van a estar tirados, porque el Señor ya los derrotó. Pero usted se va a parar en la brecha y usted se va a levantar en el nombre del Señor como guerrero capaz, porque nuestro Dios es un guerrero capaz. Y así como es el tata, así también los hijos. Y si usted es hijo de Dios, también se va a parar en la brecha. Seguimos. Primera de Samuel capítulo 31 verso 4. Entonces Saúl dijo a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen y hagan burla de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo, por lo cual Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Aquí voy a hablar del escudero, no voy a hablar de Saúl. ¿Por qué el rey tenía un escudero? ¿Para qué le servía el escudero? Usted se recuerda que Saúl, su primer escudero fue David. Pero después, cuando ya empezó a tener problemas con David, agarró a otro. Ese otro escudero era terrible, hermano. Ese escudero que tenía, ¿sabe cómo se llamaba el escudero de Saúl después de David? Doeg. Ahora, usted se recuerda de la historia de Doeg. Mire, Saúl estaba tan enfurecido contra los sacerdotes, porque cuando David estaba huyendo le dieron pan para que comiera. Y entonces Saúl viene y les dice: ustedes me han traicionado. Y entonces aparece su escudero Doeg y le dice: ¿sabes qué, Saúlito? Mátalos. Sí, dijo Saúl. Y el escudero agarró, hermano, 80 sacerdotes mató. No se tentó el alma. Doeg era un edomita. Tremendo, hermano. Pero ese guerrero, ese escudero que tenía Saúl, era un miedoso. Dice acá, tenía mucho miedo. ¿Por qué tenía miedo? No tuvo miedo para matar a los 80 sacerdotes. ¿Por qué tuvo miedo de matar a Saúl? Yo le pregunto, ayúdeme usted que enseña, que predica, ¿por qué tuvo miedo? Que el miedo, claro, el miedo fue lo que lo incapacitó. Pero ¿y los sacerdotes quiénes eran? Mira, hermano, es gente, este de Doeg, yo lo miraba de esa manera. Doeg no se tentó el alma para matar 80 sacerdotes que servían en el templo. Eso era terrible. Quien tocaba a un sacerdote era cosa seria. Pero él agarró 80. Pero ahora, ¿cuál fue la diferencia entre el sacerdote y Saúl? Saúl era el rey, era en ese momento, él era el escudero, pero dice que se le tuvo miedo. Y entonces cuando yo analizaba bien entre la diferencia, ¿por qué Doeg mató 80 sacerdotes pero no pudo matar a un rey? Aparte de que Saúl pues era el ungido y de alguna manera sabía.
Pero él sabía acá, que si él lo mataba siendo un edomita, el problema de él era que era edomita. Él sabía quién era. Y él dijo, no, dijo, si lo mato yo a este y estos me ven, porque al final Doeg se mató también. Doeg terminó matándose él también. Pero Saúl se metió a la espada y después se la metió Doeg. Pero Doeg dijo, si los de afuera me miran, lo que yo voy a hacer van a ir detrás de mi familia. Entonces mire, yo lo veía de esta manera. A él lo incapacitó el miedo. Pero ¿miedo a qué? Al qué dirán de la gente. El miedo a las represalias. Y entonces mucha gente se incapacita. Y eso te atemoriza. Doeg sabía que si el ejército contrario veía que él metía la espada como Saúl se la estaba pidiendo, entonces de plano que también al final se tenía que matar. Pero él pensó en su familia. Y él dijo, estos se van a dar cuenta que yo siendo un edomita yo maté a Saúl, y entonces van a querer agarrar venganza en contra de mi familia. Y eso lo atemorizó. Entonces mucha gente hoy no puede vencer sus batallas por miedo a las represalias de otros, o por miedo a lo que la gente pueda ver o pueda pensar. Yo un día le hablaba y enseñaba y decía, mire hermano, a nosotros lo que nos debe de interesar es única y exclusivamente qué Dios piensa de ti. Lo que la gente piensa y diga de ti, eso que a ti te tenga sin importancia. Pero ¿qué es lo que Dios piensa de ti? Pero este es Doeg, y aquí está el pasaje en 1 Samuel capítulo 22 y versículo 18. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. 85 eran, perdón. Tenían el efod. Era un guerrero, era un escudero, buenísimo. Pero lo que lo incapacitó, el miedo a lo que la gente pudiera hacer o decir. Y hoy hay mucho pueblo que le interesa más lo que la gente pueda decir a lo que Dios pueda pensar de ti. Dios te ha puesto al enemigo, hermano, y Dios te lo ha entregado en tus manos, pero no lo queremos hacer porque de plano que el enemigo te ha dicho, si lo haces, yo voy a ir en contra de tu familia. Tenemos miedo a lo que la gente pueda decir. Pero mire, hermano, al final el Señor tiene el control de todo. Dios es el que cuida de ti, Dios cuida de tu familia. Porque ninguna arma forjada contra ti prevalecerá. Ni contra ti ni contra tu familia. ¿Por qué has de estar atemorizado por lo que la gente dice? ¿Por qué has de tener miedo frente al enemigo? El enemigo puede hablar, puede decir y puede amenazarte, pero nada pasa si Dios no lo permite. Y mientras estemos bajo la voluntad de Dios, el enemigo no podrá hacer nada. No te podrá tocar, ni a ti ni a los tuyos. Pero no tengas miedo, no tengas miedo. Otro ejemplo, Éxodo capítulo 17 y versículo 10, usted lo conoce muy bien. Y Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalek, y Moisés
Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Josué, gran guerrero, hermano. Josué esperó el momento oportuno para salir, y cuando Moisés le dijo, hoy es cuando, él corrió a la batalla, hermano. Y ahí estaba Amalek y Josué haciéndolo pedazos. Cuando las manos de Moisés caían, entonces prevalecía Amalek. Pero nosotros sabemos que la primera batalla en la cual Josué tuvo que venir a pelear fue contra Amalek. Y venció. Buenísimo Josué. Pero tenía algunas incapacidades. Ay, este Josuecito, hermano. Mire lo primero que con lo que primero que se topa Josué. Estamos hablando de Josué. Josué 9, 3 al 6. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino y rotos, remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los israelitas, nosotros venimos de tierra muy lejana, a hacer pues ahora alianza con nosotros. ¿Qué lo incapacitó? Mire, Josué, yo no sé si usted sabía, pero Josué no conquistó Canaán. Entró a Canaán, pero no la conquistó. Pero era un hombre de Dios. Pero cuando ya empezó él a liderar al pueblo, hubieron cosas que lo terminaron incapacitando para poder conquistar Canaán. Si Dios le había entregado Canaán, era Josué el encargado. Ya de Moisés hablamos, que Moisés le dijo al Señor, no vas a entrar, pero a Josué le dijo, sí vas a entrar y vas a conquistar poco a poco la tierra, le dijo, pero es tuya, yo ya entregué a tus enemigos. Pero no la terminó conquistando. ¿Por qué? Porque terminó haciendo alianzas con gente que no tenía que hacer alianzas. Guerreros, hombres de Dios, gente de Dios que termina haciendo alianza con gente que no tiene que estar haciendo alianza. Tú no vas a poder conquistar a tus enemigos, los cuales Dios ya entregó en tus manos, cuando andas haciendo alianzas con gente que no debes de estar haciendo alianza. A los gabaonitas había que exterminarlos. No, pero lo que pasa es que vinieron fingiendo delante de él, lo engañaron, hermano. Así dijo él, y hace alianza con ellos. Los líderes hicieron alianza, y el Señor le habla después, ¿por qué hiciste alianza con ellos? Y después no los pudo echar de la tierra, porque había hecho un pacto, no los pudo destruir. Deja de estarte aliando con gente que al final va a impedir que tú veas las victorias de Dios. Pero así anda hoy mucho cristiano. Guerreros incapaces. Fueron incapacitados a causa de que se aliaron con gente que no tenían que aliarse. Pero eso no es todo. A Josué le fue, hermano, sí. Y eso que tuvo como maestro a Moisés. Vea otra cosa que incapacitó a Josué de conquistar Canaán. Josué, capítulo 7, versículo 4 al 8. Así que subieron allá unos 3,000 hombres del pueblo, pero huyeron ante los hombres de Jai. Y los hombres de Jai hirieron de ellos a unos 36 hombres, y los persiguieron desde la puerta
hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, y el corazón del pueblo desfalleció y se hizo agua, y se hizo como agua. Entonces Josué rasgó sus vestidos y postró su rostro en tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre su cabeza. Y Josué dijo: ay, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. Ah, Señor, qué puedo decir, ya que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos? ¿Usted conoce esa historia? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo derrotaron? Porque tomó del anatema uno de los que ahí estaba. El anatema era algo que a Dios le pertenecía. Dios dijo: no lo tomen. Y como ya voy terminando, ¿qué es lo que a ti te va a incapacitar? Pongámoslo de esta manera: cuando tú tomas lo que de Dios es. Y ahí se lo dejo yo todo. Mucha gente hoy ha perdido sus batallas porque han tomado lo que a ellos no les pertenece. Lo que es de Dios es de Dios. No te lo comas. No lo guardes en tu casa. Ay, hermano, pero sea más claro de qué está hablando usted. Tu diezmo, eso es de Dios. Eso no es tuyo. Eso Dios dijo en su palabra que era de Él. Pero cuando tú lo tomas, estás perdiendo tus batallas. Vas a llorar. Josué rasgó sus vestidos, hermano, se puso y clamó al Señor. Y el Señor le dijo: pero ¿por qué agarraste del anatema? ¿Por qué agarraste lo que para mí era? ¿Por qué lo tomaste? No, Señor, pero fue aquel. Pero igual, si era parte de tu campamento. Y ahí, y como le dije, ya voy terminando porque a muchos no les gusta que hablemos de este tema. Y ahí, hoy en día, solo con ese punto, estamos hablando de Josuecito, se vio derrotado. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. Que hay gente que no se está dando cuenta que cuando se comen lo que es de Dios, las consecuencias son graves. Eres un guerrero, que eres alguien que Dios levantó, al cual Dios, hermano, le ha mostrado su mano poderosa. Has visto victorias de parte de Dios, pero cuando tú te comes lo que no es tuyo y agarras de lo que a Dios le pertenece, te estás incapacitando para poder vencer. Ay, hermano, eso de los diezmos, no, está bien, la gente no quiere entender, está bien, dale, no hay problema. Como me dijo a mí un día una persona, hermano, me dijo, me vio en mi carrito que tenía en aquel entonces, me dijo: como que le va bien a usted de pastor, me dijo. No sé, a mí me va bien porque Dios quiere que me vaya bien. Gracias a su bendita misericordia, hermano. Pero mucha gente tiene un mal concepto de lo que esto es. Entonces digo yo: está bien, pues, pero la Biblia es clara. Aquí en el caso, Josué perdió una batalla ante alguien insignificante como lo era Jai. Jai no era rival para Israel. Jai no era rival, pero perdió su batalla ante Jai a causa de que tomaron del anatema de lo que no debían tomar. Y permítame que entonces vamos a seguir porque ya
Todavía me quedan 5 minutos para la hora. Hermano José Luis, ya se le olvidó el tiempo. Vaya. Hablemos de Josué. Mire otro pasaje, pues. Josué 2:20. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y dijo: por cuanto esta nación ha quebrantado mi pacto que ordené a sus padres y no he escuchado mi voz, tampoco yo volveré a expulsar delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió, para probar por medio de ellas a Israel, a ver si guardan o no el camino del Señor. Y andaban en él como le hicieron sus padres, como lo hicieron sus padres. Así pues el Señor permitió que aquella nación se quedaran allí sin expulsarlas enseguida, y no las entregó en manos de Josué. Vale. Dios no lo permitió. Pero le quería mostrar algo que incapacitó a Josué de conquistar Canaán. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe de los ejércitos de Jehová respondió a Josué: quitad el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Sabe qué fue qué pasó con Josué? ¿Hasta dónde llegó Josué? No pudo discernir a quien tenía enfrente. Pero era un hombre, Josué era un hombre que se creció a la par de Moisés, viendo la gloria de Dios, conociendo quién era Dios. Pero confundió al que le apareció enfrente. Le dijo: ¿eres de los nuestros o del enemigo? O sea, que no lo supo discernir. Y hay gente hoy que por no tener discernimiento están perdiendo sus batallas. Discierne lo que está pasando en tu vida, hermano. Piensa hoy lo que está pasando en tu vida. El enemigo no ha cesado de hacerte guerra. El enemigo sigue peleando en contra de la iglesia. Esa es la guerra que tenemos, hermano. Pero tenemos a un Dios grande, a un Dios poderoso, un Dios capaz de vencer. Es un Dios capaz de tender a los enemigos frente a ti, porque a tu lado caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Pero ¿por qué nos hemos acobardado? ¿Qué te ha incapacitado, guerrero de Jehová? Estoy hablando hoy a ti. ¿Qué te ha incapacitado? ¿No será que algunas de estas cosas de las que hoy hablamos, tú has estado fallando? Y que por eso no has podido vencer. Mire lo tremendo que pasó con Josué, y a mí me llamó mucho la atención, hermano, porque Josué, siendo un hombre al cual Dios le entregó la tierra prometida, él era, pero no lo logró. Qué triste que no lo logró. Mire qué rico hubiera sido decir: Señor, hemos conquistado Canaán. Pero no lo logró. El Señor se enojó tanto con el pueblo que aquellos enemigos que Dios había dicho que ellos los iban a expulsar, el Señor ya no permitió que los expulsaran. Eso dice la Biblia. Ya el Señor no se los permitió, y ahí los tuvieron siempre. ¿Por qué? Porque no terminaron de conquistar. ¿Por qué no terminaron? Porque ellos, por las cosas que hicieron, se incapacitaron a sí mismos.
Dios es un Dios capaz y tú eres capaz, porque Él nos ha hecho a nosotros aptos para toda buena obra. Él te ha dado la armadura, Él te ha dado las herramientas para que tú puedas pelear tu batalla. Pero ¿no será que algo de lo que hoy hablamos estás haciendo mal? Y les hablo de hombres tremendos, hermano, guerreros. Hay un pasaje, si lo encuentro por acá, aquí está. Permítame. Salmo 78:9. Los hijos de Efraín eran arqueros bien equipados, pero volvieron las espaldas el día de la batalla. Ay, hermano, qué triste. El día que tenían que haber salido a pelear, prefirieron darles las espaldas. Se voltearon. Dijeron, no más, vamos a pelear. Y eran hombres, hermano. Los de Efraín eran arqueros. Esos hombres, yo me imagino que agarraban así. Mire, Robin Hood se quedaba corto a la par de estos de Efraín. Eran buenísimos arqueros, hermano. No fallaban. Pero el día de la batalla, dieron sus espaldas. No seamos como ellos. El día de tu batalla, pon la cara y párate al frente. Y háblale a tu adversario, háblale a tu enemigo. Pero no te acobardes, hermano, no te acobardes. La iglesia hoy se está acobardando. El enemigo se está levantando. Están haciendo lo que quiere. El enemigo está haciendo lo que quiere en las iglesias, en los hogares, en las vidas. Y nadie dice nada. Nadie dice nada. Y por eso, mire, yo le doy gracias a Dios. Y desde el viernes que he venido hablando con los hermanos, porque a mí me han puesto al frente de aquí de esta hora. Y cuando yo estudiaba estas cosas, hermano, decía, esto, yo tengo que hacer algo. Yo no me puedo quedar de brazos cruzados mientras el enemigo quiere hacer lo que se le antoja dentro de la hora. No, hermano, aquí vamos a poner orden. Pero nos vamos a parar en la brecha con la autoridad de Dios. ¿Es usted de los 300? ¿Somos de los 300? Pues esos, aunque estén cansados, no van a parar de perseguir al enemigo. Aunque usted ya no tenga fuerza, saque fuerza de donde tenga que sacarlas. Pero usted y yo no somos de los que retroceden. Así que en esta tarde yo quiero ministrar su vida, hermano, y quiero bendecirlo. Así que la palabra ha ministrado y el Espíritu Santo ha hablado. Permítame hoy hacer una oración. Usted levanta sus manos. Póngase de pie, por favor. Y hoy toda incapacidad la vamos a echar fuera. Pero usted tiene que discernir. Usted tiene que saber cuál es lo que le está afectando. Usted debe de saber en su vida aquello que nos ha estado impidiendo ver la gloria de Dios. No termines como Josué. Conquistó a medias. No termines como aquellos guerreros de Saúl, que por lo que el enemigo hablaba y les decía cada mañana, terminaron atemorizados y nunca salieron a pelear. Nunca pelearon. Porque los filisteos huyeron cuando vieron a Goliat caer. Pero que la carne no te venza.
Todo deseo carnal en el nombre de Jesús, sácalo. Que no te venza la carne, porque vas a terminar como Esaú. Doeg, un escudero, un hombre, hermano, que era el primero que tenía que salir a la batalla y defender al rey. Un hombre comprometido. El compromiso del escudero era que si el rey moría, moría él también. Pero en un momento determinado le afectó no solamente el miedo, sino el miedo a las represalias, a las amenazas. ¿Quién te ha estado amenazando? Hay gente que le han dicho en la familia: si te haces cristiano, aquí ya no entras. Y se han vuelto enemigos de nosotros. Y hay gente que por guardar la amistad o por guardar una relación, le dan la espalda a Dios. Que no te amenace nadie. Hoy vamos a orar y vamos a declarar victoria sobre nuestras vidas. Vamos a derrotar al enemigo. Porque nuestro Dios no es un Dios, un guerrero incapaz como pensó el pueblo de Dios en aquel entonces, en tiempo de Jeremías. Tu Dios no es un guerrero incapaz. Y Él a nosotros nos ha hecho capaces. Capaces. Levanta tu mano en esta hora. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque tú nos hablas, porque todavía nos hablas, Señor. Gracias, bendito Dios, porque has traído hoy, Señor, esta palabra a tu pueblo. Y hoy venimos en el nombre poderoso de Jesús y con la autoridad que tú nos has dado y nos has entregado, Señor, derrotando a todos nuestros adversarios. Hoy nos levantamos y nos paramos en la brecha, Señor, no dando las espaldas, sino levantando nuestras manos, Señor, suplicándote, Padre Celestial, que te levantes. Así como el pueblo de Israel, mientras andaba en el desierto, hablaba y cantaba: levántate, oh Jehová, levántate, y sean esparcidos tus enemigos. Así hoy clamamos delante de ti, Señor: levántate, levántate, oh Dios, y sean esparcidos tus adversarios, Señor. En el nombre de Jesús, como guerreros, Señor, hoy nos levantamos en el nombre de Jesús para pelear esas batallas, Señor, porque nadie más las peleará por nosotros, Señor. Vamos a pararnos en la brecha y tú levantarás bandera por tu pueblo, Señor. Tú levantarás bandera por tu iglesia. Tú levantarás bandera por nuestra familia. Tú levantarás bandera por nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, derrota a tu adversario, derrota a tu adversario. En el nombre de Jesús, derrótalo hoy. Cambia tu manera de pensar, cambia hoy. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vence, vence, vence. Tú eres un vencedor, tú eres un vencedor, eres un hombre de Dios, eres una mujer de Dios, que Dios levantó, que Dios llamó, que Dios está tratando y que Dios está obrando y que Dios te está dando victorias. En esta tarde algo está pasando. Yo sé que el Señor está haciendo algo y tus enemigos están cayendo. Tus enemigos están cayendo porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es poderosa. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, ordenándole hoy al enemigo, Señor, que se aparte de nuestro camino.
Venimos derribando, Señor, toda fortaleza. Venimos en el nombre de Jesús, hablándole al enemigo y diciéndole hoy que él no tiene arte ni parte con nosotros, que ya está derrotado porque Cristo Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. Porque nuestro Dios llegó a la muerte y resucitó para darnos a nosotros la victoria. Él ya está derrotado, ya estás derrotado, enemigo, ya estás derrotado. Y hoy nosotros nos levantamos como guerreros capaces para hacer la guerra y decirte: no vamos a retroceder. No vamos a echarnos para atrás, no nos vamos a acobardar. Así hables, así digas, así nos amenacen, así hagas lo que quieras hacer, nosotros no nos vamos a acobardar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos al Señor, levanta tus manos. Toma hoy la victoria, hermano. ¿Cuál es esa batalla que has estado peleando? ¿Qué es eso que has estado peleando? Hoy levanta tus manos porque el Señor trae victoria para tu vida. Hoy es la tarde que el Señor tenía en sus planes para tu vida, porque hoy el Señor te está entregando a tus enemigos. Llame como se llame. En el nombre de Jesús. Padre Santo, gracias. Nuestros enemigos caen. Nuestros enemigos caen. Caen en el nombre de Jesús. Oh, santo, santo, santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor, santo eres tú. Padre, por favor, Señor, que esta palabra se haga vida, Señor. Que esta palabra, Señor, cobre vida en los corazones. No fuiste llamado para echarte para atrás. No fuiste llamado para esconderte. No fuiste llamado para huir. Fuiste llamado para hacerle frente al enemigo. Fuiste llamado para hacer la obra de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias te doy, Señor. Porque ¿quién es el hombre para que de él pienses? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Quiénes somos nosotros? Pero te damos gracias, Señor, porque nos has visto con ojos de misericordia y has visto en nosotros la capacidad que hay. Y hoy, Señor, recibimos de parte tuya, Señor, la victoria. Recibo las victorias, Señor, para mi vida. Aquellas batallas, Señor, que has estado peleando, Señor, yo sé que hoy, Señor, tú diste la victoria, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú haces en medio de nosotros. Gracias, Señor, por las vidas, por las familias, Señor, de esta congregación, Señor. Gente victoriosa, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias te doy, Señor. Sí, Señor. Es evidente tu poder, Señor, porque la atmósfera cambiando está, Señor. Es una atmósfera de victoria. Es una atmósfera de victoria. Gracias, Señor, gracias, gracias. Oh, sí, Señor, santo eres tú. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.
Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Antes de que se retire, tome su lugar, por favor.